Gracias por acompañarnos entonces en este espacio de conversación junto a Natalia Santa después de la proyección de su cortometraje Deus Ex Machina. ¿Sí se pronuncia Machina? Máquina. Ok. Y La defensa del dragón. Me gustaría mucho poner pues claro en foco e iniciar con esta pregunta, ya que tenemos pues este público tan especial, sobre lo que dije pues al principio, ¿cierto? Como este acto horizontal que es el cine, que nos permite encontrarnos en pensamientos y en sensaciones con personas, ¿cierto? Con personas de cualquier edad o de diferentes condiciones socioeconómicas, geográficas, culturales, pero que el cine como que permite tender esos puentes, ¿cierto? Intergeneracionales, interculturales. Entonces me interesaría mucho conocer si estos personajes principales en estas pelis, que yo sé que te han hecho esa pregunta 1000 veces, pero vos pensaste estas pelis también esperando esto, ¿cierto? Como que en tu ejercicio vos dijiste, ojalá esto lo vean personas de estas edades, ¿cierto? Como que qué rico, o para vos, sí, o fue más un ejercicio de esto, de bueno, que lo vea quien sea. Me pregunto eso, como si tu intención de representar a estos personajes adultos mayores no tiene solo que ver como con tu identificación personal, sino que sí también tiene que ver con una intención más clara desde, digamos, el ejercicio cinematográfico mismo. Es claro. Sí. Bueno, pues digamos que cualquier arte es un acto de comunicación, ¿no? Estás comunicándole a alguien y ese alguien siempre está presente, al menos para mí, cuando escribo y cuando dirijo, en todas las decisiones que se toman, desde el guión hasta la música, el montaje, en fin, está presente el espectador. ¿Cómo quiero yo que la persona que esté del otro lado de la pantalla viaje? ¿Cuál quiero que sea el viaje que tenga durante la película? Y por supuesto, al ser tres personajes mayores, también ese espectador está presente, ¿no? Pero sobre todo un espectador universal, creo yo. Cuando nosotros terminamos la película y la proyectamos por primera vez, hicimos una función especial muy cerquita del Lasker, del club donde filmamos, para los ajedrecistas, para todos los señores que habían actuado más en la película, porque los torneos que ven, el torneo que se filma es un torneo real, nosotros armamos un torneo con un premio, o sea, como lo hacen ellos siempre, hicimos nosotros uno para la película, y los invitamos a todos y para nuestra sorpresa no les interesaba mucho el cine. Les interesaba el ajedrez, pero no el cine. Entonces, a pesar de que hicimos la convocatoria, fuimos, les dijimos, es gratis, pueden ir, es para ustedes, fueron pocos, pero quienes fueron la disfrutaron mucho. Luego nos regañaron porque no, el tablero no estaba como tenía que estar, o la partida no era la que tenía que ser, en fin, cada uno con su interpretación, pero por supuesto que para nosotros era importante que el público, o sea, que las personas que estaban retratadas ahí también pudieran ver la película, y siempre imaginamos y quisimos que llegara a este público. Bueno, llegó, menos mal. Estoy seguro que llegó también muchas veces. Y ya mi última preguntita para darles el micrófono es sobre, ya que tú eres una mujer citadina, ¿cierto? Una mujer de Bogotá, de esta gran urbe, me inquieta mucho tu inquietud sobre lo rural, ¿cierto? Y cómo esta relación entre la persona que transita la ruralidad en el tiempo, ¿cierto? Y que transita todos esos cambios que ocurren en la ruralidad. ¿De dónde viene ese interés, ¿cierto? Viene de vivir un tiempo en La Calera, que es un pueblo que queda muy cerca de Bogotá, como 40 minutos, una hora, más o menos como Marinilla de Medellín, un pueblo de montaña, de tierra fría. Mi madre tiene una casa allá, una casa de campo, vivió un tiempo también, y está rodeada de campesinos y es una zona lechera.
y entonces los campesinos tienen que ordeñar las vacas 2 veces al día, por la mañana, en la madrugada y en la tarde, y lo hacen todos los días de la misma forma y los puedes ver todos los días yendo a la misma hora a ordeñar su vaca, así esté lloviendo, haciendo sol, cayendo truenos, siempre la misma rutina, siempre haciendo exactamente lo mismo. Y pues la casa es una casa en la zona, es como un acercamiento a eso que yo veía desde fuera y pensar, bueno, ¿y qué pasa si de repente algo raro se les atraviesa en el camino, en esa rutina aparentemente inmodificable? ¿Qué pasa cuando algo te perturba tanto que ya no te permite seguir de la misma forma? Entonces, por eso, ese corto. Me gusta mucho que estés comentando esto de la rutina y eso porque justamente creo que podrían ser los dos términos con los que defino los invitados de este año, ¿cierto? Con Martín multiplicidad y contigo repetición, ¿cierto? Que es como esta idea de personas que se sienten completamente absortas en su cotidianidad y en cómo en su cotidianidad las está devorando. Y por eso mismo decimos nombrar esta retrospectiva Instrucciones para sentirse vivo, porque consideramos que la reflexión final de tus pelis son como esos pequeños, sí, lo que hablábamos ayer, como esos pequeños gestos de humanidad que nosotros como realizadores agarramos, pero que ponemos en los personajes como esas cositas que atrapan del mundo y que les dan un poco de confort. Entonces, bueno, espero estas pelis les hayan dejado instrucciones para sentirse más existentes. Y bueno, díganme entonces que teníamos un comentario por acá inicialmente y ya entonces seguimos con el micrófono abierto. Estamos muy agradecidos por su invitación y por la presentación de la película. A mí, personalmente, pues yo la comprendí de una manera como explotadora. Y vuelvo y repito, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Gracias. Bueno, yo quiero aprovechar también el micrófono ya que estoy aquí al lado, pues en representación del Centro de Bienestar del Anciano, de todos estos adultos mayores que pudimos traer hoy, agradecerle al Filmar por todo lo que han hecho realmente. Pues creo que ya han sido varios años de alianza y para nosotros realmente es muy motivante traerlos a ellos acá, que ellos vean las películas y estén sentados acá. Implica mucho porque es mover un personal en todo, es mover un montón de cosas, pero desde que les dije que otra vez venía al Festival de Cine, pues no me lo aguanto un día diciendo cuándo va a ser. Entonces, por ese lado, muchas gracias. Y lo otro, era una pregunta que quería hacer, de hecho la quería hacer en la película de ayer, pero estaba por allá arriba, entonces quedaba como imposible. Y es, hoy en día, ¿qué representa para ti o qué significado tiene todo lo que has hecho en cuanto a las películas, en cuanto al corto? ¿Y qué crees que ha movido o has aprendido de cada cosa que realmente has pasado? Porque, pues como lo contabas ayer también en el conversatorio, pues realmente no ha sido fácil y realmente es aprender y desaprender más que todo de muchas cosas, pero hoy también unido a lo que decía David, es tener también un público adulto mayor y toda esa representación que representa hoy tu carrera como tal y qué significado le das. Uy, pues primero muchos aprendizajes, como yo decía ayer, para mí la defensa y bueno, antes el corto que ustedes vieron fue entender el lenguaje audiovisual, entender la realización, aprender a hacer cosas que yo nunca había hecho y atreverme. También porque creo que hay demasiadas expectativas, hay demasiado miedo a equivocarse, hay demasiado miedo a no hacerlo bien
o tener una primera película y que no sea una gran película. Y básicamente hacer, a pesar de todo eso, es entender que es el proceso el que importa y que al final el resultado puedes terminar en Cannes o puedes no terminar en Cannes, ¿no? Es lo que aprendí también con la segunda película, pero no importa porque esos son casi que regalos que vienen después, ¿no? Y que tienen que ver muchísimo con el azar. Entonces al final con lo que te quedas no es con el resultado ni con a dónde quieres llegar, sino con el camino transitado, que el mismo camino ya es una revelación. Y aprender que hay que equivocarse, porque si no te equivocas no avanzas. Entonces creo que es perderle el miedo a lanzarse y después mirar atrás y decir, uy, me lancé. Como cuando uno se tira de un paracaídas y luego no lo puede creer, es un poco la sensación, y verlo todavía me sorprende. Como yo hice esto, fui capaz y me maravilla esto, me hace muy feliz. ¿Qué otras preguntas tienen por ahí? Yo voy a hacer un audio. Natalia, ¿cómo fue crear como toda esta estructura alrededor del ajedrez? O sea, ¿por qué el ajedrez y la tercera edad? ¿Qué te llamó la atención como de ese punto en particular? Bueno, yo estaba buscando, yo había escrito ya un guión, pero como que para mí había sido un tránsito entre, yo escribía televisión, entre la televisión y el cine, y ese guión como que nunca terminó de materializarse y quería escribir otro. Y estaba una tarde caminando con mi esposo es ajedrecista aficionado. Le dije, estoy buscando una siguiente historia, pero como que no me llega nada, todavía no llego como a lo que quisiera contar, y me dice, ¿y por qué no cuentas la historia de un ajedrecista? Y yo, pues obviamente no voy a contar la historia de un ajedrecista, qué cosa más aburrida y más, ¿quién quiere hacer eso? Y él me dijo, no, pero es que el universo de los ajedrecistas en Bogotá es muy interesante, no sé qué. Él había tomado muchas fotos del centro de Bogotá, él llevaba 15 años tomando fotos del centro, y me pasó unas series que yo ya conocía, pero pues realmente no me había sentado como a verlas desde un lugar narrativo, y empecé a ver sus fotos y un montón de personajes de el Lasker. Ay, que habría sido lindo presentar yo hice un pitch explicando por qué hice la defensa del dragón, y ahí se muestran esas fotos. Y entonces yo empiezo a ver esas fotos y digo, me empiezan a hablar estos personajes. Luego fui al Lasker y vi a esta cantidad de, bueno, hombres casi todos, mayores, que pasan todo el día en el Lasker, llegan en la mañana, desayunan, almuerzan, juegan, siguen jugando, comen, siguen jugando. Y yo pensaba, ¿cómo serán las vidas de estas personas? ¿No? Y entonces, más que el ajedrez, lo que me interesaba era la vida, el corazón, la cabeza de alguien que se dedica al ajedrez. Yo no soy ajedrecista, nunca aprendí a jugar, o sea, sé mover y sé cómo se juega, pero intenté varias veces y siempre me hacían jaque pastor, entonces pues ya era como, no más, claramente no es por aquí. Entonces lo que me interesaba era la mente de un ajedrecista y cómo alguien que es absolutamente brillante para algo puede ser tan torpe para todo lo demás. Y ese era el personaje que yo quería mostrar, y para eso tenía que mostrar todo el ajedrez, pero realmente la película no se trata tanto del ajedrez como de tal vez ser capaz de superar el miedo a la derrota, creo yo. Yo creo que para continuar, ya que hablaste del nombre, ¿cómo conectaste el nombre? Que es usar la defensa del dragón con lo que pasa en la película. Sí, bueno, el nombre, ¿cómo llegué al nombre? Yo quería que el nombre tuviera que ver con ajedrez, y entonces empecé a ver todos los nombres de las jugadas de ajedrez y eran pues absolutamente absurdos. No había forma de que la película se llamara
peón de rey, no sé qué, movimiento, apertura, o sea, no. Entonces, hubo una jugada que se llamaba defensa siciliana variante el dragón. Exacto, entonces yo dije, bueno, pues defensa siciliana variante del dragón no se puede llamar, pero la defensa del dragón sí. Yo les quiero agradecer la presentación tan bonita y me encantó la variedad de personajes, sobre todo me encantó que metió parte del campo, que lo regresa a uno a la niñez, a la juventud, el monte, la vaca, esas puertas de palos que hacían anterior, todas esas cosas me pareció encantador. Muchas gracias. Los tangos que sonaron también me gustó. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para unas 2 preguntitas más. Hola, primero que todo muchas gracias, de verdad muy conmovido. Me encuentro apenas en este festival con tu cine y quedo encantado y con muchas ganas de ver más. La pregunta es si me quisieras contar algo sobre tu recorrido al crear personajes. Yo aquí veo personajes sumamente profundos y reales, yo me los creo, o sea, yo veo ahí personas y yo sé que eso es bien difícil, pues tú que eres guionista, pues ya me contarás cómo es ese proceso, porque sé que hay personas que hablan, tridimensionalidad de personaje, me invento dónde nació, me invento todo, o desde dónde empiezo yo a construirlo, o cómo son esos procesos en tu experiencia personal. Bueno, para mí sí son súper importantes los personajes, de hecho mis películas son personajes, más que conflictos, más que hay películas que son más un universo o que son más un conflicto, que son más, no sé, parten desde otro lugar. Para mí el punto de partida siempre es el personaje y nacen desde lugares muy diferentes. En el corto que vieron nace de ver a estos campesinos todos los días haciendo exactamente lo mismo y preguntándome qué pasa si un día algo no sale como esperaban. Entonces es algo que está pasando frente a mi ventana, digamos. En el caso de la defensa del dragón, parten de unos universos, entonces la relojería, el Club Lasker, estos personajes estaban en las fotos de Iván, de mi esposo, que luego fue director de foto de la defensa, y el médico también, el médico era un médico italiano que se llamaba Francesco Rossi, que vivía en el centro de la ciudad y que se había inventado un bioenergético y se había inventado una máquina para leer campos, no sé qué, bueno, un excéntrico. De hecho la máquina, yo no sé si quedó, ya ni me acuerdo, pero hicimos la máquina y todo, al final le dimos menos importancia a esa historia, pero eran personajes que estaban ahí, pero que yo no conocía y estaban en sus fotos, pero que yo no conocía directamente y entonces me empecé a imaginar sus vidas. En el caso de Samuel, el protagonista, me imaginé a un campeón de ajedrez, leí un poco, leí una novela, vi algunas películas sobre cómo los ajedrecistas en general se van volviendo un poco locos, los genios del ajedrez, y son incapaces de interactuar con lo inmediato, ¿no? Entonces, por ahí empiezo a indagar y creo que uno de los primeros puntos de partida al hacerlos es qué quieren y qué necesitan, porque muchas veces tú quieres algo, pero no es lo que necesitas, ¿no? Entonces, ellos quieren protegerse del mundo, pero lo que necesitan es salir al mundo, ¿no? Ellos quieren mantener su mundo estático, pero tienen que moverse. Y entonces empezar a confrontar al personaje y a darle conflictos es empezar a jugar con su mente, con sus emociones, con sus sentimientos y eso es, creo que es lo que más disfruto, poner un poco a sufrir a los personajes.
Gracias. Hola, muchas gracias. ¿La actriz principal de Los Pimpineros aparece en tu película? Sí. Sí, ¿Cómo es se Laura- llama? Laura Osma. Sí, Tremenda, sí. solo Sí, era eso, muy gracias. buena. Ahí estaba súper chiquita, sí. De la casa, sí. La hija de la casera, sí. Tú nos hablaste, ya que el protagonista es además un músico, ¿cierto? Me gustaría también saber qué tanto tiene que ver la música que pones en tus películas, que siento que es diferente la de Malta a esta, ¿cierto? Definitivamente como que hay una estética musical muy distinta con tu propio gusto, ¿cierto? Como que esto está muy vinculado a tu propia experiencia de consumo musical y por eso pones esto en las pantallas, o tú consideras que va más alrededor de ser muy juiciosa y entender qué le gustaría de música a los personajes que creas, es decir, ¿tú depositas en tus personajes tu gusto musical o es el gusto musical de ellos el que escuchamos en tus pelis? Sí, bueno, las dos cosas. Intento ser coherente con el personaje, pero pues a mí me encantan los tangos. Mi papá era súper tanguero, entonces crecí escuchando tangos. Entonces, pues, qué rico tangos. La música que se escucha en la casa de la dibujante, pues es Erik Satie, a mí me encanta Erik Satie también. En Malta también, bueno, buscar música urbana, qué tipo de música urbana podría escuchar el hermano o podría, en fin, dentro de lo que es el universo de cada personaje, pues qué me gusta a mí. A veces buscar música para los personajes me encuentra con grupos o con sonidos que yo no conocía y que me gustan y digo, esto está bueno, esto lo escucharía. Entonces definitivamente me tiene que gustar a mí desde algún lugar la cumbia o el hip hop o lo que sea que ponga, tiene que pasar primero por un gusto personal, pero en general me gusta toda la música, me gusta el vallenato, me gusta la balada romántica. Para la defensa del dragón queríamos una balada de Nicola Di Bari y no la pudimos pagar, entonces hicimos nosotros una balada romántica a los 70. Y en general pues disfruto mucho ese proceso, aunque luego pues si uno no lo ha tenido muy en cuenta antes, sufre bastante porque es muy cara comprar la música, entonces puede ser que tus expectativas frente a la música después tengan que variar bastante. Bueno, creo que entonces podemos dar cierre a nuestra conversación en este espacio. De nuevo, mil gracias por acompañarnos para cerrar el programa de Natalia, Instrucciones para sentirse vivo, en la que exploramos entonces estos personajes, esas películas de personaje que buscan que todos estemos atentos a agarrar esos pequeños gestos de humanidad en medio de la rutina. Así que nada, los invitamos para que sigan muy atentos. La película Malta, la segunda película de Natalia, próximamente podrá verse más fácilmente, entonces por ahí desde el festival estaremos dándole fuercita para que sigan viendo cine colombiano. Esta y todas las demás películas que puedan ver desde casa estaremos ahí muy pendientes de compartírselas para que sigamos en este ejercicio, ¿cierto?, de vernos en las pantallas. No siendo más, les agradecemos mucho, que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias.